En esta ocasión vamos a ver algo que veo constantemente cuando alguien comienza a trabajar en Power BI. Y de hecho es una pregunta que me acaban de hacer en el curso de Power BI, pero también decidí hacerla en video porque como es algo recurrente que veo normalmente, decidí hacer este video para que las personas que tengan dudas lo puedan ver y puedan ver cómo pueden trabajar con esto que está pasando. La pregunta me la hace Elizabeth y se llama: cuando aplico DAX no veo la columna en el editor de queries. Y bueno, dice: buenas noches, Diego, tengo una inquietud. ¿Por qué sucede que cuando aplico lenguaje M, al cerrar el editor de query, puedo ver la columna creada en mi tablero de diseño de Power BI? Pero si aplico en mi tablero de diseño de Power BI funciones DAX y luego quiero trabajar con esta información en el editor de query, no puedo ver la columna. Se hace muy útil poder usar las columnas en el editor de queries en ocasiones. ¿Qué podría hacer para solucionar este tema? Y bueno, ya le respondí, también lo voy a comentar, le voy a poner el link a este video en esta pregunta, pero también lo quiero comentar aquí para que puedas ver cómo podemos trabajar con esto y también cómo lo podemos solucionar. Primero, a qué se debe y después a cómo lo podemos solucionar. Y al final también vamos a ver cómo puedes pasar tus columnas de Power BI Desktop a el editor de consultas. Así que asegúrate de quedarte hasta el final. Y antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y déjame un comentario para saber qué más quieres aprender. Bueno, entonces vamos a responder esta pregunta. Y esto se debe a, como bien dice Elizabeth, a que en Power BI se están utilizando dos lenguajes, el lenguaje DAX y el lenguaje M. El lenguaje M es el que se utiliza en el Query Editor y el lenguaje DAX es el que se utiliza en Power BI Desktop. Entonces, desde ahí estamos partiendo en que se utilizan diferentes lenguajes, con funciones muy diferentes, con una sintaxis muy diferente, entonces es por eso que están separados. El lenguaje M está optimizado para trabajar en el Query Editor, pero está optimizado para hacer el proceso ETL, que significa Extract, Transform and Load. Y en español eso significa extraer o conectarte a una tabla y extraer esos datos, después transformarlos y limpiarlos, y después cargar esas tablas y esos datos a Power BI Desktop. Para eso está optimizado ese lenguaje, el lenguaje M. Y en DAX, que significa Data Analysis Expressions, DAX está diseñado para analizar tus datos, para hacer operaciones, cálculos y así poder ver lo que tus datos te están diciendo. Entonces la finalidad de estos dos módulos, o bueno, del módulo del Query Editor y lo que es Power BI Desktop, es diferente y cada lenguaje de estos está optimizado para hacer este tipo de operaciones. Entonces veamos un ejemplo. Fíjate cómo aquí estoy en la tabla de ventas y fíjate cómo aquí tengo una columna calculada, la cual es el subtotal de venta y tenemos es la multiplicación de la cantidad de esta columna, lo que se encuentra en esta columna, por el precio unitario. Y así estamos obteniendo el subtotal de la venta. Pero ahora, si yo me paso al editor de consultas haciendo clic en este botón de transformar datos, fíjate cómo esa columna no la vamos a tener en el editor de consultas. Fíjate cómo aquí estamos en la tabla de ventas y si me voy hasta el final, solamente tenemos hasta la columna cantidad y precio unitario. Entonces, normalmente el comportamiento común en Power BI Desktop es que los cambios que se aplican en el Power BI Desktop no se reflejan en el editor de consultas. Eso es para la gran mayoría de los casos, por ejemplo, agregar relaciones o por ejemplo las columnas calculadas, las tablas calculadas tampoco se transfieren a Query Editor. Hay unos pocos cambios que sí se transfieren, como por ejemplo si le cambias el nombre de columnas en Power BI Desktop, ese nombre de columnas también se va a pasar a el Query Editor. Y también si cambias el nombre de las tablas, eso también se pasa al Query Editor. Pero el comportamiento común es que la información que está en Power BI Desktop no se pasa aquí al Query Editor. Entonces, el Query Editor está optimizado, como bien te decía, para obtener datos. Después, transformar tus tablas, transformar los datos, limpiar los datos y después cargar estos datos a Power BI Desktop. Pero hay ocasiones en las que sí necesitas utilizar o obtener la columna aquí en tus tablas. Por ejemplo, si quieres, vamos a ver un ejemplo en esta ocasión. Primero vamos a ver cómo agregar la columna y después vamos a ver cómo puedes utilizar esta columna o en qué casos te serviría tener esta columna aquí en el Query Editor. Bueno, entonces aquí, como estábamos viendo, es una columna muy sencilla en la cual solamente es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Entonces aquí podemos hacer lo mismo, simplemente nos vamos al menú, de Add Column y después agregamos una nueva columna. Entonces aquí voy a agregar una nueva columna que voy a llamar subtotal y lo voy a poner como Query Editor
solamente para distinguirlo. Tú le puedes poner el nombre que quieras. Y aquí simplemente hacemos la multiplicación. Cantidad por precio unitario. Y aquí, como esto no está optimizado para hacer cálculos muy avanzados, vamos a tener un número más restringido de operaciones disponibles y de fórmulas para este objetivo. Pero bueno, aquí podemos hacer esta multiplicación, esta operación. Y si hago clic en OK, pues vas a ver cómo se creó la columna. Era lo que teníamos o lo que era de esperarse. Y esto lo podemos utilizar o poner como un número decimal. Ya lo tenemos. Ahora, solamente hay que utilizar este método, esta columna calculada de esta manera, cuando realmente quieres utilizar o requieres utilizar esta columna en alguna de tus transformaciones. O para agregar algo que no puedes agregar en Power BI Desktop o en DAX. Que también se pueden hacer muchas cosas, pero hay que buscar dónde es el módulo o el lugar más adecuado para hacer lo que estamos buscando hacer. Por ejemplo, si aquí quiero agregar un grupo de donde esté agrupando o categorizando cada una de las transacciones dependiendo del ticket, lo puedo hacer aquí en el Query Editor, como ya tengo el subtotal de la venta. Por ejemplo, podríamos aquí agregar una nueva columna, una columna condicional para categorizar el ticket, y aquí podríamos ponerle segmento ticket, y aquí podríamos poner si el subtotal del Query Editor, la columna subtotal del Query Editor es menor a 500, quiero que me escribas simplemente ticket pequeño. Vamos a agregar otra cláusula. Si la misma columna es menor a 1000, es un ticket promedio. Y si no, si es mayor a 1000, mayor o igual a 1000, quiero que me pongas que sea un ticket grande. Y por ejemplo, esto lo podrías definir como estrategia del negocio para poder hacer tus análisis. Y entonces aquí hago clic en OK, me va a agregar otra columna que ya está tomando en cuenta esto desde el Query Editor. Y esto también lo pudimos haber hecho en Power BI Desktop. Simplemente hay que ver cuál es la opción que es más adecuada a tus necesidades. Ahora, si aquí hago clic en Home y hago clic en Close and Apply, vas a ver cómo haríamos a tener estas dos columnas también en nuestra tabla aquí en Power BI Desktop. Y bueno, eso responde a la pregunta que me hacía Elizabeth. ¿Por qué no podemos ver unas columnas creadas con DAX en Power BI Desktop en el Query Editor? Y se debe a que tienen diferentes funciones u diferentes objetivos cada uno de estos módulos y cada uno de estos lenguajes. Pero también vimos cómo le podemos hacer para agregar estas columnas en el Query Editor. Y eso es todo en esta ocasión. Si quieres seguir aprendiendo Power BI, puedes seguir viendo los videos que se encuentran en esta lista de reproducción. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.